Bueno, bienvenidos a un nuevo video de física. Continuamos con el video anterior que habíamos visto sobre cinemática circular. Ahora con un nuevo tema, que es el tema subsiguiente a este, que es el tema de dinámica circular. En el video pasado vimos el tema de los movimientos, en este caso circulares, o sea, una bolita que gira alrededor de un centro, de un punto, como podría girar la Luna alrededor de la Tierra, algo que gira, una rueda, bueno. Y habíamos hablado de lo que era la velocidad tangencial del cuerpo cuando giraba, realizando una trayectoria circular respecto de un centro, que es el centro de la circunferencia que describe como trayectoria. El ejemplo de la bolita que gira es un ejemplo clásico. El ejemplo de la rueda que gira es otro ejemplo. El ejemplo del tambor de lavarropa que gira también era otro ejemplo. El ejemplo de la Tierra alrededor del Sol que no gira en forma circular, ya sabemos, pero aproximadamente circular, como también la Luna. Bueno, o los planetas que giran alrededor de una estrella en un sistema solar. Bueno, ejemplos de movimiento circular típicos a todo nivel, como para entender ese fenómeno, que es muy simple. De ese fenómeno simple de rotación alrededor de un punto, vimos lo que era la velocidad tangencial, o sea, la velocidad que tiene el cuerpo tangente a la circunferencia. Siempre la velocidad tangencial, lo dice la palabra, la velocidad instantánea tangente que tiene el cuerpo alrededor de la circunferencia. O sea, el cuerpo está en una determinada posición del círculo, bueno, traza un vector tangente a la trayectoria, que es el círculo, y ese vector tangente sería la velocidad instantánea, o sea, en ese instante, que tiene el cuerpo en esa posición de la circunferencia. Simple, como lo teníamos, por ejemplo, el mismo concepto para movimiento rectilíneo uniforme. Si yo agarro el círculo, lo corto, estiro el alambre por donde está enhebrada la bolita que gira, y en vez de que gire así, se desplaza así, horizontalmente, el efecto es el mismo. La diferencia que antes la bolita estaba enhebrada y girando alrededor, o sea, sobre el alambre, alrededor del centro, un punto que es el centro de la circunferencia, y la otra es, corto el alambre, lo estiro, y ahora la bolita se desplaza uniformemente por el alambre. A eso sería un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, lo que veo como un movimiento de rectilíneo uniforme de la bolita corriendo por el alambre, ahora lo estoy viendo sobre un círculo. O sea, la idea es la misma, porque si yo tomo la longitud del círculo, que es el perímetro del círculo que todos bien conocemos, su perímetro vale, como longitud, se puede medir en metros, centímetros, lo que sea, cualquier unidad. La longitud o el perímetro de la circunferencia es 2pi por el radio, donde 2pi es una escala radián. El famoso pi, que es el 3,14159, puntos suspensivos, infinitas cifras decimales no periódicas, un número irracional espantoso, que en física no se lo toma con todos esos infinitos cifras decimales, se lo corta, se lo trunca. ¿Qué sé yo? 3,14159 no va, hago 3,14 y aproximo. O 3,145. Y ya está, listo. Me corto ahí, o sea, como que tomo 3 cifras decimales y punto. Pero realmente es un número espantoso. Ese número espantoso que es pi radianes. Pi radianes equivale en grados sexagesimales, que es la escala habitual que uno maneja, equivale a 180 grados, un ángulo llano. Sabemos por lo que es un ángulo recto, que es 90 grados, y si sumo, si sumo dos ángulos de 90 grados, voy a formar un ángulo llano, un ángulo plano de 180 grados. Cada cuadrante, en el cual estaba dividida la circunferencia, como lo vimos en el video pasado, cada cuadrante
mide un ángulo de 90 grados. Si yo sumo dos ángulos rectos, o sea, dos ángulos de 90 grados, formo un ángulo llano de 180 grados. Bueno, 180 grados sexagesimales, en la escala sexagesimal, equivale a pi radianes. Punto. La cuestión es que nosotros vamos a trabajar, lo habíamos dicho, en escala radian. Escala radian porque el radian es un número real. Lo otro que es sexagesimal es una escala. Vamos a trabajar con ángulos radianes. Por eso escribimos la longitud o el perímetro de la circunferencia como 2pi por el radio, donde 2pi equivale a 360 grados, lógico. Si yo estoy diciendo que pi equivale a pi radianes, equivale a 180 grados, o sea, un ángulo llano, 2pi, que es el doble de 180 grados. Si yo hago 2 por 180 me da 360, que es toda una vuelta entera o una vuelta completa de la circunferencia. Claro. Bueno, claro. si ahora yo le incorporo cinemática, movimiento, la bolita enhebrada en el alambre circular describe en un cierto tiempo t, segundos, minutos, horas, lo que quieran, describe en un cierto tiempo t 2pi por el radio, o sea, toda la longitud de una vuelta completa de la circunferencia. Si yo hago 2pi por el radio, que es toda la longitud de una vuelta completa, el perímetro de la circunferencia, lo divido por t, por ese t, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa a la bolita, eso me va a dar la medida de la velocidad tangencial o la velocidad tangente de la bolita alrededor de la circunferencia. O sea, Perfecto. la velocidad tangencial de la bolita sobre la circunferencia, mejor dicho. Ya lo habíamos visto en el video pasado. Ese tiempo que tarda en dar una vuelta completa se lo llama período de revolución, período de giro. Período está asociado a que se repite el ciclo. ¿Qué significa que se repite el ciclo? Que la bolita vuelve a pasar por el mismo punto desde donde salió. Si sale de acá, doy una vuelta completa, es como que vuelve a pasar por el mismo punto desde donde se originó el movimiento. Entonces, cada vueltita que da es un ciclo. Cada vueltita que da tarda un tiempo t, que lo habíamos puesto con t mayúscula, que es el periodo de revolución o el periodo de giro completo o de una vuelta completa de la bolita. Sí. Después Perfecto. habíamos visto lo que era la velocidad angular. La velocidad angular es el ángulo que describe la bolita en un cierto tiempo. Si la bolita describe un ángulo de 2pi, o sea, de 360 grados, o sea, toda una vuelta completa, si yo hago 2pi dividido ese t en mayúscula, que es el período, eso me da la medida de lo que es la velocidad angular. Bien. Esa es la velocidad angular. La velocidad angular también la habíamos visto en el video pasado, que se podía desdoblar matemáticamente en esta forma. Yo tengo 2pi dividido t, Sí. t grande. Eso se puede poner matemáticamente como 2pi por 1 sobre t. Ese 1 dividido t define lo que es la frecuencia de giro. Sí. 1 sobre el período, 1 sobre el t mayúscula, es la frecuencia de rotación o la frecuencia de giro. Esas frecuencias se miden por lo general en unidades, por ejemplo, RPM. El famoso RPM tan nombrado y que mucha gente no sabe es revoluciones por minuto, vueltas por minuto. Esto es muy común verlo, por ejemplo, en los gimnasios. Esos clases famosas de RPM montados a bicicleta fija, se le dice RPM porque son revoluciones que da el pedal de la bicicleta. Claro. Entonces, si el pedal de la bicicleta gira con 10 RPM, ¿qué significa 10 RPM? 10 RPM significa que el pedal de la bicicleta está haciendo 10 revoluciones o 10 vueltas por minuto. O sea que en un minuto, que son 60 segundos, da 10 vueltas. Claro, perfecto. Esa sería una medida de la frecuencia con que está el tipo pedaleando en la bicicleta.
Es una medida de frecuencia que muchas veces, como dije en el video pasado, se confunde con la velocidad angular. Pero hay una pequeña diferencia matemática, que lo vimos la vez pasada. La velocidad angular no es otra cosa que 2pi por la frecuencia. O sea, hay un numerito que es ese 2pi radianes, que multiplica la frecuencia y me da la velocidad angular. O sea, la frecuencia se confunde mucho con la velocidad angular. A la velocidad angular la habíamos llamado W. A la frecuencia le habíamos llamado F. La formulita nos había quedado que W, la velocidad angular, es 2pi por la frecuencia. Muchas veces se confunde la frecuencia con la velocidad angular, pero hay una diferencia de escala, que está dado por ese 2pi que molesta. Lo que se utiliza mucho es la frecuencia, porque la frecuencia no solamente en RPM aparece en los gimnasios, sino en los tambores de los lavarropas, de los coiners que giran para secar la ropa, bueno, todas las cosas que giran, los motores, que generalmente vienen en sus chapas o en su manual en revoluciones por minuto, qué sé yo, un motor que tiene 3.000 revoluciones por minuto. Esa es la frecuencia. Me está diciendo que hace 3.000 vueltas el motor en un solo minuto, o sea, la velocidad es muy grande. Lo único que tengo que hacer es multiplicar esa frecuencia por 2pi, me da la velocidad angular. Pero siempre en la jerga mundana se habla de frecuencia, no se habla de velocidad angular. Nosotros sí vamos a hablar de velocidad angular porque lo vamos a tener que precisar para hablar de dinámica circular y hablar a futuro de lo que se llama la aceleración centrípeta, centrífuga, bueno, que alguna vez uno oyó hablar, pero vamos a necesitarlo como parámetro fundamental para hablar de dinámica circular. Eso lo vimos en el video pasado, hoy lo vamos a encargar de esto, de cómo relacionar esa velocidad angular de giro, que es 2pi por la frecuencia, con lo que se llama la aceleración centrípeta. Cuando uno empieza a hablar de cosas de aceleración en movimiento circular, como la aceleración centrípeta, está hablando de lo que se denomina la dinámica circular, porque si sabemos bien lo que es la dinámica es la dinámica de Newton, que tiene que ver con las fuerzas y las aceleraciones. Entonces hay que incorporar, de la cinemática que vimos anteriormente a la de cinemática circular, hay que incorporarle la dinámica de Newton. Y la manera de poder incursionar en la dinámica de Newton es hablar de lo que se llama la aceleración centrípeta. Que en realidad ese concepto va a salir lisa y llanamente de una cuestión cinemática que ahora vamos a graficar. Simplemente es un paneo de lo que habíamos visto. No hace falta repetir todo en el pizarrón, pero sí voy a necesitar el concepto de lo que es la trayectoria circular, lo que es la velocidad tangente en esencia, y lo que es la velocidad angular, para poder explicar fenómenos acelerativos en este movimiento. Uno puede preguntarse a esta altura, y me podrían preguntar, pero escúchame, vos cuando diste cinemática circular, hablaste de movimiento circular uniforme. O sea, movimiento circular uniforme significa un movimiento circular, cuando me dicen uniforme, que la velocidad tangencial y la velocidad angular es constante. Entonces uno podría saltar y decir, bueno, pero pará, si la velocidad tangencial es constante, ¿de qué aceleración me estás hablando? ¿No habíamos visto en MRU que si la velocidad es constante, la aceleración vale cero? Sí, señor, vimos eso, muy bien pensado. Lo que pasa que la aceleración que vamos a ver no es tangencial ahora. Es una aceleración que es normal, perpendicular a la velocidad tangencial, que apunta hacia el centro de la circunferencia. Es una aceleración de otro tipo, una aceleración de tipo curvo, que en este caso la curva es un círculo, y que apunta hacia el centro de rotación. No es una aceleración que sigue la misma dirección que la velocidad. En el movimiento rectilíneo uniforme, obviamente no hay aceleración, pero en MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado, bueno, la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido rectilíneo, van en la misma dirección.
aceleración puede, si va aceleración va a favor de la velocidad, aumenta la velocidad, si la aceleración va opuesta a la velocidad, frena el cuerpo, pero están en la misma dirección, en la misma recta de acción. Acá no, acá vamos a ver un tipo de aceleración que es perpendicular en todo instante a la velocidad tangencial del movimiento circular. Y esa aceleración, que es perpendicular a la velocidad tangencial, apunta hacia el centro de la circunferencia. A esa aceleración la vamos a titular como aceleración centrípeta, que es una aceleración que surge cuando hay movimientos de tipo curvilíneo, como por ejemplo el círculo. Entonces, a pesar de que la velocidad tangencial es constante, no significa en un movimiento circular que no haya aceleración. Sí existe una aceleración de otro estilo, de otra naturaleza, como la vimos en movimiento rectilíneo. Esta aceleración es de otra naturaleza, de otro estilo, que es perpendicular a la velocidad tangencial. Y esa aceleración se llama aceleración centrípeta. Bueno, se acabó un poquito la lata y vamos a mancharnos las manos un poquito, ensuciarnos las manos y a trabajar en el dibujo que vamos a hacer, que siempre es un círculo, y a interpretar lo que se llama la aceleración centrípeta. O sea que lo primero que se ve es la aceleración centrípeta. Es un tipo de aceleración que jamás vimos, es un tipo de aceleración que sale de nuestro conocimiento. Nosotros vimos aceleraciones y un movimiento rectilíneo, uniformemente variado acelerado, pero jamás vimos aceleraciones en movimiento circular. No es que acelere la velocidad esta, porque sí, podría acelerar a medida que va rotando con más velocidad, o que está rotando y empieza a frenar. No, eso no va a suceder. Estamos hablando de un movimiento circular uniforme. La velocidad tangencial es absolutamente constante sobre la circunferencia, no cambia la velocidad. La velocidad es uniforme, es constante. Lo que sí, en ese movimiento que estoy haciendo, rotacional, la velocidad tangencial es constante, no va a existir una aceleración tangencial, porque la velocidad del cuerpo es constante. Habría una aceleración tangencial si aumenta así. Aumenta la velocidad en forma tangente, o, en el peor de los casos, frena, como el tambor de un lavarropa, por ejemplo. Pero yo no estoy hablando de ese efecto de acelerativo, o sea, no estoy hablando de aceleraciones circulares o desaceleraciones circulares, no. Estoy diciendo que el movimiento circular es uniforme, la velocidad, así como lo están viendo en este movimiento, es una velocidad angular constante, una velocidad tangente constante, y a pesar de que la velocidad tangente es constante, hay una aceleración que se llama aceleración centrípeta que apunta hacia el centro de la circunferencia. Esa es la diferencia con lo que habíamos visto antes. Aceleración centrípeta lo vamos a llamar AC. Vamos a hacer un dibujito de un movimiento circular. Si me salió bien, cuando uno hace un círculo, no hay que pensar. Hay que hacerlo directo. En cuanto pensaste un poco, te sale mal. Eso sí. Por eso, como yo siempre digo, esto es arte de hacer un círculo, porque no tuve que pensar. En cuanto pusiste ciencia y te pusiste a pensar cómo es un círculo, te sale mal. O sea que hay que pensar como un artista. Dibujar rápido y hacer el círculo. Son años de experiencia, bueno. Si no, uno lo hace en la hoja, la mejor forma, en la hoja, un compás. Clavo el compás acá, en el origen, y hago el circulito de maravilla. Pero acá no tengo compás, y tampoco voy a clavar el pizarrón. Supongamos que, bueno, tengo una bolita que gira, que está enhebrada, este alambre, o una bolita que sí, que está sostenida por un hilo. Yo tengo el hilo justamente acá en el centro de la bolita. Bueno, muy bien. Y de pronto, supongamos que estaba acá, y de pronto hizo un giro, giró un ángulo tita, alfa, beta,
la letra griega que quieran. Acá tenemos una velocidad, que es la velocidad tangente. Pongo t de velocidad tangente. En módulo es la misma. En módulo es la misma velocidad tangente. Cuando digo módulo, el valor absoluto de la velocidad. No estoy hablando de vectores. Si bien la velocidad es un vector, es una magnitud vectorial, pero estoy sacando el módulo de ese vector. O sea, yo puedo decir que el módulo de este vector es igual al módulo de este vector, del vector velocidad. Ahora vamos a hablar un poco de vectores y del módulo de un vector. El módulo de vector es un número real, un escalar. Yo puedo decir que el módulo de ese vector, del vector velocidad tangencial, lo habíamos visto la clase pasada, es 2pi por el radio dividido el período. El período es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Ya lo dije antes. Ese es el módulo de la velocidad tangencial. El radio, ya sabemos que es este. Ahora, yo dije que describió un ángulo θ, lo describió en un delta t, En un delta t significa tiempo final menos tiempo inicial. El tiempo inicial es 0 segundos, 0 minutos. El tiempo final lo podemos llamar t. Perfecto. Entonces, en vez de medir así la velocidad tangencial en módulo, la puedo medir así, en forma equivalente, que es lo mismo. Como S θ dividido t. El t va a ser el tiempo que tarda en describir este angulito, θ. Si yo hago ese θ dividido t, es lo mismo que hacer 2pi por radio dividido tiempo, que el tiempo es el tiempo t grande, que es el período o el tiempo que tarda en dar una vuelta completa el cuerpo alrededor de este punto. Este es el período. Período, tiempo que tarda en dar la vuelta completa. Ya lo dije, eso lo pongo. No debería ponerlo, pero bueno, sí. ¿Bien? Bien. Por ahora es lo que conocíamos. No apareció nada nuevo. No. Pero lo que tenemos que hacer es ahora trabajar con vectores. Yo acá trabajé con módulos. Hasta ahora, como lo expresé en el video anterior, en el primer video de movimiento circular, y esta era la fórmula, que repasando un poco, como lo dije recién, en palabras, este 2pi por el radio, dividido el período, se puede separar así, o sea, se puede agrupar así. Agarro el 2pi dividido período, el 2pi dividido el período es la velocidad angular. W, la habíamos definido como W, la velocidad angular, o sea, la velocidad sería lo que tardaría, que es el período, en dar una vuelta completa, y una vuelta completa es 2pi, 360 grados. Esto es W por el radio. O sea, también lo puedo poner así, como W por el radio. El módulo de la velocidad. ¿Está bien? Bien. Esto es la velocidad angular. Obvio que esto es el módulo de la velocidad tangencial. Módulo es un número real, escalar. Módulo de la velocidad tangencial.
Bueno, estas cosas ya las sabíamos. Pero ahora vamos a tener que ir al mundo de los vectores. Sabemos que la velocidad es una magnitud vectorial, es un vector. Y como todo vector, tiene sus componentes. En este caso, como estamos trabajando en el plano, podríamos llamar a un sistema de coordenadas y obviamente darle componentes a ese vector velocidad. Bien. Lo podemos tratar vectorialmente. Podemos poner acá un sistema IX y estos vectores, como lo hacíamos en tiro oblicuo, poder descomponerlo en Bx y en Bi. En tiro oblicuo Bien. hacíamos esa descomposición respecto a un sistema de coordenadas elegido, que estaba sobre el piso. Entonces la velocidad inicial la proyectábamos sobre el eje X y me daba Bx, la proyectaba sobre el eje Y y me daba Bi, que es lo que hacíamos en tiro oblicuo. También lo vamos a hacer acá, tomando un sistema de coordenadas centrado al origen y descomponiendo B como un vector. Perfecto. Lo voy a hacer, lo voy a proponer. Entonces, lo que voy a hacer es borrar un poco esto o pasar al pizarrón siguiente. En realidad, mirando todo esto, tengo que borrar muy poco. Así que voy a quedarme con este bonito dibujo que hice, porque tengo miedo de que no me salga de nuevo tan linda la circunferencia, pero sí me va a salir. Y vamos a sacarle las barritas de módulo a la velocidad tangencial, porque ahora vamos a trabajar como vectores. No voy a trabajar con módulo. Ya trabajé con módulo y ya lo repasé. Bueno, pero esto sí ya lo voy borrando. ¿Vos estás copiando algo? Sí, ya copié. Vos Ya avisame. copié. No quiero matar a nadie borrando. Ya está. Sí, estoy preparando, a ver si no. Voy borrando esto que fue el repaso. Y me voy a quedar con esta formulita ahí, que no molesta, no jode, que es el módulo de la velocidad tangencial. Y de paso, voy a poner acá abajo, si yo tomo el 2pi sobre t, el 2pi sobre el periodo, esto es la velocidad angular, y esto se puede poner como W por el radio. Otra forma de poner la velocidad tangencial, el módulo de la velocidad tangencial. Bueno, ya está. Vamos a los vectores. Vamos a sacarle, como dije, las barritas de módulo al vector velocidad. Voy a utilizar mi dedo porque si no, no voy a poder borrar la barrita. Le saqué la barrita. Ya estoy trabajando con vectores. Ahora tenemos que tener presente que el vector B se va a descomponer en vectores. Acá llamo a un sistema de coordenadas y X. Un sistema de coordenadas que puede estar en cualquier lugar del universo. La física no va a cambiar por cambiar el sistema de coordenadas. La física va a ser la misma. Un sistema de coordenadas en reposo. Clavado en el centro. Observo desde ahí. La bolita gira alrededor mío. Yo puedo estar parado acá en el centro y ver cómo gira como una calecita. Entonces gira la bolita alrededor mío. Bueno, perfecto. Observo este movimiento. Cuando pasa por acá, la velocidad tangente apunta para arriba. O sea, apunta paralela al eje Y. Y cuando pasa acá, en esta posición, no. La velocidad se descompone. Se descompone en Bx y Bi. Perdón, se descompone cuando está en el medio, claramente. Claro. Bien. Ojo, eso que vos decís del medio, eso es una posición arbitraria, cualquiera. En un tita determinado, un tita cualquiera arbitrario, en un tiempo t. O sea, tardó t tiempo en hacer esta descripción angular tita. Y esta posición es una posición cualquiera arbitraria que uno toma como para hacer a futuro los cálculos. Podría haber sido esta también. O podría ser por acá abajo, o por acá. No importa. La bolita sigue girando con movimiento circular uniforme. Hay que tener en cuenta que estamos en un movimiento circular uniforme, lo voy a poner acá, MCU, donde la velocidad tangencial en módulo es constante.
obviamente que la velocidad angular también es constante. Sí. Esta es la hipótesis que no debo olvidarme en ningún momento. La aceleración centrípeta también es constante y diferente a cero, ¿verdad? Sí, que es a Bien. donde vamos a conducir para terminar esta exposición de dinámica circular, porque es el protagonista de esta película. Ideal. La cuestión es que tengo este vector apuntando hacia arriba para el eje Y a tiempo cero, y después de un cierto tiempo t lo voy a tener acá. Tangente al círculo en esta posición arbitraria, que como dijimos recién puede ser cualquiera, puede estar acá, o podría estar acá, o podría estar acá, en cualquier lugar de la circunferencia. Lo tomo acá por comodidad de cálculo y de exposición, pero lo podría tomar en cualquier lugar. Ok. Podemos tratarlo muy analíticamente y poco analíticamente. ¿Qué significa poco analíticamente? No ser tan severos matemáticamente. Voy a intentar hacerlo sin tanta severidad. Y lo vamos a ver trigonométricamente. Vamos, si el dibujo me lo permite, a hacer un poco de lugar, como para poder mostrar lo que realmente yo quiero hacer. Sabemos que esto está girando. Estoy haciendo simplemente lugar del mamarracho que uno hace. Generalmente son mamarrachos, pero trato de ser lo más prolijo posible. Vamos a correr este vectorcito. Vamos a ponerlo acá. ¿Se ve bien ahí? Sí. Lo corrí. Bueno, entonces lo que voy a hacer es trasladar este vector, que no es el mismo vector. Ahora, hay que tener en cuenta, el módulo de la velocidad es la misma, pero los dos vectores, hablando en términos vectorial, son diferentes. ¿Por qué? Porque este tiene esta dirección, este otro tiene esta otra. Tiene diferentes componentes en el eje X y en el eje Y. A pesar de que el módulo, la longitud del vector este es igual a la longitud de este vector, cuando hablo del módulo, la longitud de este vector es igual a la longitud de este vector, no lo dudo, son iguales. Pero, hablando vectorialmente, estos dos vectores son diferentes porque tienen diferente dirección en el espacio. ¿Me explico? Sí. Tienen diferentes componentes en X y en Y. Este tiene componente en Y, pero no tiene componente en X. La componente en X vale 0. Este sí tiene componente en X y tiene componente en Y. Entonces, como tienen diferentes componentes, vectorialmente hablando, este vector es distinto a este vector. Por lo tanto, este vector lo voy a llamar vector T1 y a este vector lo voy a llamar vector T2. Pero con la condición, como lo dije acá en el cuadrito, que el módulo del vector T1 es igual al módulo del vector T2. En todo instante es el mismo módulo para las dos velocidades. Constante, lógicamente. ¿Me explico? Perfecto. Y constante, porque yo estoy asumiendo que es constante la velocidad. Entonces los módulos son iguales, pero los vectores son diferentes. ¿Ah? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Los módulos son iguales, pero los vectores en componentes son absolutamente diferentes. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir. Porque tienen diferente dirección y sentido. ¿Está? A pesar que los módulos son iguales, los vectores son diferentes porque tienen diferente dirección. Perfecto. En el espacio. Eso hay que entenderlo bien, bien. Por eso este lo llamé BT1 y este lo llamé BT2. Juan, Pedro, Ricardo, Gabriel, lo que sea. Lo diferencio porque son de diferente dirección y sentido. Bueno, perfecto. Una vez que yo entiendo eso, que son magnitudes vectoriales diferentes, que son vectores diferentes, voy
voy a trasladar este vector que está parado, que tiene solamente componente en y, lo voy a trasladar con una regla paralelamente acá, con la misma longitud. O sea, con la misma longitud que tiene este, los dos tienen la misma longitud. Pero este vector lo voy a trasladar paralelamente hasta acá. Y cuando lo traslado, me va a quedar este vector, que tiene la misma longitud, lo estoy midiendo a dedo, mis dedos son como una regla. Ahí está. Trasladé este vectorcito BT1 acá. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bueno. La aproximación que voy a hacer es grosera. Hay que hacerlo con más detalle utilizando cálculo infinitesimal, para el que lo sabe hacer en forma analítica. Pero voy a tratar de evitar lo analítico, para que entrar en el mundo físico y no estar perdiendo el tiempo con un divague matemático que es el más preciso que esto que estoy explicando, mucho más preciso, pero esto es una aproximación, y bastante buena. En principio, yo lo que puedo hacer es esto. Si hago vectorialmente BT2 menos BT1, ¿qué me va a dar en el gráfico? Bueno, si hago BT2 menos BT1, vectorialmente hablando, me va a dar este vector que voy a trazar en rojo, así se ve, espero que el rojo fuerte, un vector así, que va de 1 a 2. Quizás no se ve, si no se ve, lo vemos con azul. Un vector que va de 1 a 2. Lo vamos a graficar acá al costado, así se ve mejor. Yo dije, vuelvo a repetir, tengo BT1 y BT2. Bueno, vamos a graficarlo acá. Tengo BT2, vector. Vamos a hacer un poquito más largo. BT2, vector. Y el mismo, con la misma longitud, mis dedos son como un compás, ahí está, acá. Esto sería justamente hacia la base de BT1, trasladado. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí, perfecto. Entonces, si yo hago, esto es BT2, ¿no? Sí, sí. Si yo hago BT2 menos BT1, yo dije que me daba un vector así, que lo hago en azul, como lo hice antes. ¿Se ve? Es un vector que apunta de 1 a 2. ¿Por qué es así? Porque es geometría vectorial. Cuando uno hace en geometría vectorial, bien, bien. este vector menos este, BT2 menos BT1, la dirección del vector resta, o sea, la dirección de este nuevo vector, que es BT2 menos BT1, va del primero al segundo. El vector va del primero al segundo, del primero al segundo. Esa es la regla vectorial. Es una regla vectorial, que bueno, se demuestra, eso no. Pero vectorialmente siempre, cuando hago A menos B, si hago un vector A y le resto B, el vector resultante va de B a A. Bien. Si hago BT2 menos BT1, el vector resultante geométricamente, vectorialmente, y se demuestra y es fácil, va de 1 a 2. Perfecto. Siempre, regla fundamental. Esto es una regla. O sea que este vectorcito azul
no es otra cosa que BT2 menos BT1. O sea, esto que está acá no es otra cosa que este vectorcito que está ahí. ¿Se ve? Bien. Esto Sí. se demuestra geométricamente por geometría vectorial, no voy a hacer demostración matemática. Hay que aceptar que si yo hago A menos B, o sea, el vector A menos el vector B, el vector resultante va de B a A. De B a A. Entonces, lo voy a poner acá como regla, porque me gustan poner reglas, y esto se demuestra, lógicamente, en geometría vectorial. Regla vectorial. No me voy a hacer ahora ponerme a demostrar estas cosas que son parte de la geometría vectorial, pero son bastante simples de entender. Algunos lo conocerán con el método de la poligonal y qué sé yo, no importa, asocienlo con lo que quieran. Igualmente esto lo podemos demostrar en otra clase. Bien. Pero hay mucha gente que ya lo conoce y gente que no, pero bueno, la idea es esta. Si yo hago el vector tengo el vector A y el vector B, bueno, y hago A menos B, hago A, vector A, menos el vector B. Esto va a dar un vector que va de B a, y lo pongo así con una flechita, arriba de BA, que indica que va de B a. O sea, un vector que va de B a. O sea, un vector así. ¿Se ve? Va de B a. Perfecto. Esa es la regla vectorial y se puede demostrar, es fácil, lo podemos hacer, no quiero perder el tiempo, pero es muy sencillo lo que estoy diciendo. Regla vectorial. Quedó clarísimo. A ver, vamos a poner por aquí, ¿no? El lápiz con esto. Ahí está. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Sí, sí. ¿Por qué hice esto? Por una sencilla razón. Si observamos este vectorcito que dibujé acá, el azul, acá en el dibujo de la rotación, vamos a ver que este vectorcito azul, ¿no? Lo voy a ver si lo puedo remarcar un poquito más. Este vectorcito azul apunta, si uno lo ve bien, paralelamente al radio. O sea, casi paralelo a este radio, apuntando hacia el centro de la circunferencia. ¿Se ve? Sí, 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 sí. Este vectorcito, aproximadamente, lo digo, no exactamente, esto es aproximado. Vuelvo a repetir, uno tendría que utilizar cálculo infinitesimal, derivadas de la posición respecto del tiempo para argumentar lo que estoy diciendo. Esto es simplemente una aproximación a la realidad. Aproximadamente hablando, aproximadamente y vectorialmente hablando, este vectorcito B, que es la diferencia entre BT2 y BT1, apunta hacia el centro de la circunferencia aproximadamente paralelamente al radio. O sea, es como que este vector es aproximadamente paralelo al radio apuntando hacia el centro de la circunferencia. Cuando digo aproximadamente paralelo significa que no es tan paralelo. Tendría que ser este ángulo θ tendría que ser muy chiquito. Lo dibujé así para que se vea. Pero supongamos que θ, este ángulo de rotación es chiquitísimo, 0,001 grados, qué sé yo, por decir así, una locura. Pero si yo grafico eso no se va a ver un pomo en el gráfico. Entonces supongamos que θ es muy chiquito. Si θ es chiquito, hablando en términos infinitesimales, yo voy a ver aún mejor lo que estoy diciendo, con más precisión. Voy a ver con más precisión de que este vectorcito en azul es bien paralelo al radio, apuntando tu flecha hacia el centro de la circunferencia. Bien. Cuanto más chico es θ
mejor y con más precisión veo ese paralelismo entre ese vectorcito con el radio. Y ese vectorcito apunta bastante bien hacia el centro de la circunferencia. Para eso hay que tomar un tita chiquito. Cuando digo tita chiquito, tita tiende a 0. Y cuando digo tita tiende a 0, hay que utilizar cálculo infinitesimal, derivadas. Y si uno lo hace así, analíticamente, cosa que no lo voy a hacer así, obviamente las cosas salen mejor y más precisas. Pero a simple vista se ve aproximadamente que este vectorcito azul es casi paralelo al radio apuntando hacia el centro de la circunferencia. ¿Ah? Perfecto, sí. Eso es. Sí. Entonces ahora sí vamos a hablar de, y ahora va a surgir lo que es la aceleración centrípeta, en esencia. Ahora va a surgir, porque yo dije que la aceleración centrípeta era una aceleración perpendicular a la velocidad tangente que apunta hacia el centro de la circunferencia. Ahora va a aparecer eso. Ahora va a aparecer eso. Bueno, tenemos este valor. Tenemos este dibujito acá, que lo dibujé acá también. Sí. Bueno, usando la trigonometría como la usábamos para el plano inclinado en viejos tiempos, y para deducir y asociar el ángulo del plano inclinado con el ángulo que tenían las fuerzas, para poder sacar P de X y P de Y, esa trigonometría para poder encontrar ángulos correspondientes, y acordémonos que los ángulos correspondientes son todos aquellos ángulos que corresponden a lados paralelos. A mí me daban el ángulo del plano inclinado y tenía que asociar ese ángulo que me daban del plano inclinado con los ángulos que tenía el peso con el peso X y con el peso Y, y ahí sacaba el seno y el coseno, hacía ese juego trigonométrico, ¿no? De encontrar los lados paralelos de la fuerza con los lados paralelos del plano inclinado. Cuando encontraba lados paralelos correspondientes, encontraba, a su vez, ángulos iguales correspondientes. Cuando encontraba esos ángulos iguales correspondientes a través de lados paralelos entre los lados del plano inclinado y los lados de las fuerzas peso, peso X y peso Y, bueno, cuando encontraba ese paralelismo entre lados de las fuerzas peso y los del plano inclinado, encontraba de alguna manera quién iba a ser el ángulo del plano inclinado en las fuerzas, para poder encontrar peso X y peso Y. ¿De eso te acordás? Sí, sí, totalmente. Esa geometría que usaba en el plano inclinado para caracterizar los ángulos, la vamos a usar acá también. Acá yo sé que esto es tita. Esto es un ángulo tita. Vamos a observar el ángulo. Vamos a buscar ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes son ángulos que tienen lados paralelos, en lo posible. Entonces, ángulos correspondientes. Si yo hago esto, esta es una línea punteada así, esto vale tita, esto también vale tita. ¿Por qué? Por ángulos correspondientes. En el sentido, lo que quiero decir, estos dos ángulos tienen dos lados paralelos y uno coincidente. Entonces, como tienen dos lados paralelos y uno coincidente, son iguales. Se llaman ángulos alternos internos, mal llamados así, qué sé yo. Pero yo digo, pero no llegué a entender, o sea, ¿dónde está el paralelo? Este lado es paralelo a este. Ah, bien. Bien. Sí. Y este lado, que es el radio, es un radio lo comparte. compartido o en común. Perfecto, sí, ya está. No había visto las flechitas cuando las pusiste, claro. No, ya está. Entonces este lado, paralelo a este lado. Este lado compartido, en común. Por lo tanto, si tiene un lado compartido y dos lados paralelos, son iguales. Se llaman alternos internos, yo digo correspondientes. Ideal. Perfecto. Titas iguales de tita. Muy bien, vamos de a poco. El ángulo entre esta línea punteada, que está acá, y el vector BT2, lo voy a trazar así, con dos curvitas. ¿Se ve? Hola.
Sí, perdón, sí, estaba muteada. Prestame atención. Sí. Si no, no vamos a entenderlo. Entonces, este ángulo de acá son estas dos curvitas rojas, que está formado entre esta línea punteada y BT2. Sí, ¿Está bien? sí. Entonces, yo no sé quién es este angulito que puse con dos líneas curvadas. No lo conozco. No sé quién es. Lo voy a llamar alfa. Por llamarlo alfa. Lo llamo alfa. Ahora, yo sé, si vemos bien el dibujo, esto hay que prestar atención. Yo sé que el radio, que es esto que es el radio, es perpendicular a la velocidad tangente. Siempre lo fue. Porque la velocidad tangente, ¿por qué es tangente a la circunferencia de la velocidad tangente? Como la palabra lo dice. Porque es perpendicular al radio en todo momento. ¿Está bien? Sí. Entonces yo ya sé que este ángulo que forma el radio y el vector tangente siempre en todo instante es 90 grados, un ángulo recto. Entonces, si esto es un ángulo recto formado entre el radio y BT2, esto que está acá es un ángulo recto, entonces tita más alfa es igual a 90 grados. ¿Está bien? Sí. Lo vemos A ver, pero de vuelta, a ver, de vuelta, porque vamos de nuevo. Dale, mejor. Primero, la velocidad es tangente a la circunferencia porque en todo instante la velocidad es perpendicular al radio de la circunferencia. Sí. Siempre eso va a ser. Por lo tanto, el radio es perpendicular en todo instante a la velocidad tangente, que bueno, que en este caso la dibujé como BT2. O sea, el radio es perpendicular a BT2. O sea que el ángulo que forma el radio y BT2 es 90 grados. Ah, bien. Bien. Y eso va a pasar en cualquier momento del movimiento. Claro, sí, ahí lo miro, ahí lo veo, de hecho, estoy viendo cómo están y si están bien, es un ángulo recto, se nota. Un ángulo recto, 90 grados. O sea que, conclusión, tita más alfa 90. Es un ángulo recto, es 90 grados. Vamos a ponerlo 90 grados. Debería ponerlo como pi sobre 2, porque dije que íbamos a trabajar en radianes, pero en esta instancia geométrica vamos a ponerlo en sexagesimales. Mejor. Sí, porque uno está más acostumbrado Claro. a los ángulos sexagesimales. Pero en esta instancia, porque es un cálculo, lo vamos a hacer así. ¿Qué más? Ahora, voy a trazar otro angulito, que es este de acá, que también lo voy a hacer con dos circulitos. ¿Se ve? A ver. Sí. Lo tracé bien grueso. Ese angulito que tracé con dos rayitas bien gruesas en azul, lo voy a llamar beta. Ricardo, Pedro, Juan, Gabriela, cualquier nombre, generalmente se utilizan letra griega. Lo voy a llamar beta. Beta. Bien. Ahora, ¿qué relación existe entre alfa y beta? Veámoslo en el dibujo. Bien. Acá tengo esta línea punteada. Acá tengo esta otra línea punteada. Pero esta línea punteada y esta, o sea, esta línea punteada y BT1 es este vector, que es esta línea punteada con la flechita, BT1 y esta línea punteada son perpendiculares también. O sea que la suma entre alfa y beta también vale 90 grados. A ver de vuelta. Va de nuevo, todas las veces que sea necesario. Veamos en el dibujo, esta línea punteada. Sí. ¿Ves esta línea punteada? Perfecto. Bien. ¿Ves esta otra línea punteada que es BT1? Sí. Esta flechita punteada que es BT1, ¿se ve? Sí. Bueno, ¿qué ángulo forma
esta línea punteada BT1 con esta otra línea punteada que marqué antes. ¿Qué ángulo? Claro. Es recto, rectísimo. Ángulo recto, 90 grados. Sí. Entonces, Sí. alfa más beta, 90. 90. Perfecto. Este es Ahí el va. juego más o menos, no lo hacíamos con tanto así detalle, cuando trabajamos con planos inclinados para asociar el ángulo alfa del plano inclinado con el ángulo que tenían las fuerzas peso X y el peso. Claro. Encontrábamos los lados, digamos, los ángulos correspondientes que correspondían a lados paralelos entre las fuerzas y los lados del plano inclinado. Al haber lados paralelos del plano inclinado con lados paralelos entre las fuerzas, encontramos ángulos iguales. Porque dos ángulos, digamos, los ángulos correspondientes son aquellos que son iguales porque tienen lados paralelos. Entonces encontramos los lados paralelos del plano inclinado con los lados paralelos de la fuerza peso X y peso Y, y ahí deducíamos o asociamos el ángulo del plano inclinado con el ángulo que tenía peso X y el peso. Bueno, esa trigonometría más o menos parecida a esta, pero esta es un poco más molesta, pero que se ve en el gráfico. Alfa más beta es 90, también es un ángulo recto. Entonces nos quedó este sistemita de ángulos. Parece un sistema de ecuaciones. Una pavada. Una pavada. ¿Qué puedo hacer? Cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones, uno tiene que despejar una ecuación, reemplazarlo en la otra, a eso se lo llama método de sustitución, álgebra. Claro. Pero álgebra simple, porque, a ver, veamos lo siguiente. Si yo, vamos a hacer esto, más rápido. Esto es 90, esto es 90, 90 es igual a 90. Claro. Entonces igualo esas dos cosas y me va a quedar tita más alfa igual a alfa más beta. Cuando paso este alfa sumando y restando al otro miembro, queda alfa menos alfa. Claro. Tac, tac. Y eso es muy bonito. Y me va a quedar tita igual a beta. Vos lo que hiciste ahí, como son iguales 90 grados, directamente lo igualaste, porque total del otro lado de la igualdad iba a haber lo mismo. ¿Puedo hacer eso? Sí. ¿Por qué no lo puedo hacer? Bien. Sí, sí, sí. Es como decir Bien. 2 igual a 2. 2 va a ser igual a 2. 90 Claro. es igual a 90. Entonces igual y chau. Bien. ¿Vale? Bien, bien. ¿Puedo hacerlo de otra forma? Seguro. Puedo acá, qué sé yo, despejar alfa de la primera, paso el tita sumando y restando, me queda alfa igual a 90 menos tita, y acá donde dice alfa pongo 90 menos tita, me va a quedar, voy a llegar a la misma conclusión. Todos los caminos conducen a Roma. Lo haga como lo haga, voy a llegar a que tita es igual a beta. O beta es igual a tita. Lo mismo. O sea que este ángulo beta que está acá arriba no es otra cosa que tita. Bien. Y eso es lo que quería llegar. Es muy importante eso a lo que llegué. Es muy importante esto. Esto es lo que necesito para terminar el tema. Tita, si al beta este que está acá arriba, no es otra cosa que este tita. Que esta desviación angular que hizo justamente el cuerpo al girar. En un cierto tiempo, claro, porque tardó un cierto tiempo en desviarse así un tita. Claro. Entonces, ahora del dibujo deduje esto muy importante, pero muy importante. Entonces ahora vamos a tomar este dibujito que está acá, que es el mismo que está acá arriba, claro, ¿no? Pero lo dibujé acá para no ser tan desprolijo. Entonces yo ya sé que este ángulo beta, evidentemente este ángulo beta que está acá, no es otra cosa que tita, el ángulo de rotación que vemos en el giro. Entonces,
Si yo ya sé que ese ángulo beta es tita, este que es beta, lo puedo poner como tita ahora. ¿Está? Lo mismo. Sí, sí. Lo que voy a decir también es aproximado, porque estoy trabajando con una cierta aproximación. Vuelvo a repetir, para hacerlo con más detalle, habría que tomar tita tendiendo a 0, como un infinitésimo. Ahí trabajo con más precisión, ahí trabajaría con análisis matemático, con derivadas, y ahí va a salir con mucha más precisión, pero no quiero tanta precisión, quiero la física, y lo que voy a decir es aproximado. Bien. Esto que quedó acá, que es lo mismo que quedó acá arriba, yo trasladé este dibujito de acá, que está formado entre BT1, BT2 y el vectorcito azul, que es la diferencia de BT2 menos BT1, lo expresé acá, más grande, con más detalle. Esto que vemos acá es aproximadamente un triángulo rectángulo. No lo es en la vida real porque tita, para que sea un triángulo rectángulo, tendría que tomar un tita aproximadamente 0, tendiendo a un ángulo chiquito, pero es aproximadamente un triángulo rectángulo. Con esa aproximación voy a trabajar para deducir la fórmula de la aceleración centrípeta. Bien. ¿No? Entonces, a ver, ¿qué puedo hacer? Puedo considerar esto como un triángulo rectángulo. Trabajo con el triángulo rectángulo. Voy a hacerlo acá al costado y voy a borrar ya esta regla que ya la conocemos. No hace falta volver a hablar de ella. Y voy a hacer el cálculo final, a ver si me sale. Bueno. Tiene que salir. Esto es aproximadamente un triángulo rectángulo. Aproximadamente un triángulo rectángulo. Aproximadamente triángulo rectángulo. Aproximadamente triángulo rectángulo, rectángulo. Bueno. Bien, bien. Entonces, voy a trabajar los módulos de esto ahora. Le voy a poner módulo acá. Y también voy a poner módulo acá. Bien. Entonces yo puedo decir en forma muy aproximada, por eso estoy hablando con aproximadamente un triángulo rectángulo, estoy hablando en términos de aproximación numérica, que si yo hago, pongámosle, y esto lo tomo como un triángulo rectángulo, y esto BT1, o podría tomar BT2 como la hipotenusa del triángulo rectángulo. Puedo tomar BT1 o BT2 como la hipotenusa del triángulo rectángulo. Supongamos, supongamos que BT2, en esta aproximación, es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Bien. Módulo de BT2, hipotenusa. Bueno, todos sabemos que si esta es la hipotenusa, este vectorcito azul, en módulo también, como número real, es el lado opuesto al ángulo tita. A ver, de vuelta. De nuevo. Uh-huh. Suponemos que BT2 es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Perfecto. Es como considerar que esto vale 90.
aproximadamente 90 grados. Sí. Está como que de cabeza el triángulo. Sí, exacto. Bien. Esto es aproximadamente 90 grados. Yo estoy haciendo una aproximación muy grosera. Perfecto. No sea bruto, sino que No, se entiende. Entonces, alguno que ve el video dice, no, pero esto es una aproximación muy grosera. Sí, lo es. ¿Qué problema hay? Estoy hablando en física, pero se supone que para que sea más preciso, θ tiene que ser infinitesimal, infinitésimo, tendiendo a cero, y tengo que utilizar cálculo diferencial, que es de derivada, que es el tema de análisis matemático, y no quiero usar eso. ¿Lo podemos hacer más analítico? Sí, no lo dudo, pero no quiero que sea tan analítico. Estamos en física. Entonces, vuelvo a repetir, aproximadamente esto es un triángulo rectángulo, aproximadamente considero que este ángulo es 90 grados, una aproximación grosera. Considero a BT2, al módulo de BT2, como la hipotenusa de este triángulo rectángulo aproximado. Y el lado opuesto al ángulo θ, ¿quién es? Este lado que está en azul. Claro. Este que tomo como un módulo. Este lado que está en azul es opuesto al ángulo θ. Y cuando tenemos un lado opuesto a un ángulo en un triángulo rectángulo, estamos hablando del seno del ángulo. Sí. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, que este vectorcito azul, que es BT2 menos BT1, en módulo, este vectorcito azul que está acá, que es BT2 menos BT1, en módulo, sí. no es otra cosa que la hipotenusa que tomé como referencia, que es BT2, el módulo de BT2, la longitud de BT2, que esto lo tomo como hipotenusa, el módulo de BT2 por el seno de θ. Por el seno de θ, que lo voy a escribir mejor, para que se vea seno. ¿Se ve? Bien. Es el seno porque es el opuesto, claro. Obvio. Claro. Bueno. Bien. Me quedó esta bonita expresión, que como estoy trabajando en forma aproximada, sigo trabajando en forma aproximada, aunque parezca muy grosero. Bueno. Si yo tomo θ muy chiquito, ahora, θ chiquito, o sea, θ chiquito 0.001 grado, 0,000, algo con mucho cero después de la coma. Bien. O sea, si θ es un angulito que tiende a cero o próximo a cero, no quiero hablar en términos de límite porque no tengo que calcular, hacer cálculo infinitesimal. θ aproximadamente 0 grados. Sí. Si es muy chiquito el ángulo, se puede ver analíticamente que sucede esto. Que seno de θ, este es el seno de θ que aparece acá, es aproximadamente igual a θ. Bien. Porque las dos cosas son muy chiquitas. Si θ tiende a 0, seno de θ también tiende a 0 en límite. Bien. O sea, lógico, si esto tiende a 0, en consecuencia, esto también tiende a 0. Por eso se puede hacer esa aproximación. Con θ chiquito, ojo, cercano a 0. Es una aproximación grosera o no grosera, como lo quieras llamar, pero ahora sí estoy considerando θ chiquito.
lo más chiquito posible, bueno, seno de tita es tita. Entonces, Bien. el seno de tita que aparece acá, lo voy a reemplazar por tita. Porque es aproximadamente igual. ¿Me explico? Sí, perfecto. Es eso lo que voy a hacer. Y lo voy a hacer en este costadito para no usar otro pizarrón, porque casi no tengo que usar el otro pizarrón. Bien. Es algo, digamos, que es imposible de hacer. Entonces, ahí tenemos, a ver si se puede ver las dos cosas al mismo tiempo. Creo que sí. Ahí está. ¿Está bien? Perfecto, se ve. Se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, listo. Vamos a reemplazar este seno de tita, lo vamos a reemplazar por tita. Porque hay una aproximación de por medio. Entonces me voy a quedar el módulo de BT2 menos BT1 es igual al módulo de BT2 por tita. Bien. Todo esto es aproximado, lógico. Todo. Cuando pongo el monito arriba significa aproximado. Aproximado. Bien. El monito arriba significa aproximado. Entonces, lo voy a hacer acá. Entonces, esta expresión de acá, vamos a hacer acá dos líneas para separar. Este valor que tengo, esta expresión que tengo acá, la voy a trasladar de este lado. Me va a quedar, creo que se vea. BT2 menos BT1, el módulo, es aproximadamente igual a módulo de BT2 por tita. Porque ahora estoy reemplazando seno de tita por tita. ¿Está? Bien. Bien. Ahora, ¿quién es el módulo de BT2? Acá lo dejé acá arriba, hace una hora o más. Es verdad. El módulo de BT es W, la velocidad angular por el radio. Que yo en todo instante dije que los módulos, acá está, como estoy indicando, que los módulos de la velocidad tangencial son iguales en todo instante. Y Bien. obviamente valen esto que está acá. W por R, la velocidad angular por el radio. Entonces acá me va a quedar velocidad angular por el radio. Por tita. ¿Se ve? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Ahora, Sí. yo dije otra cosa. Ahí arriba. Acá. Acá me olvidé de poner el radio, perdón. Porque hice tita sobre T, me faltó decir yo esto lo... A ver. Sí, me olvidé. Perdón, el radio. El radio es cuando hice 2pi por radio sobre T, a 2pi sobre T, lo llamé W por el radio, es lo mismo que poner esto. La cuestión que yo acá puse 2pi sobre el período es W. Sí. 2pi sobre el período W. Ahora, este 2pi sobre el período W, la velocidad angular, es lo mismo que esto. Esto W también. Lo que pasa que esta es la otra forma de calcular W, que sería, obviamente, teniendo en cuenta esta leve rotación tita, que es chiquita, que tiende a cero, en un cierto tiempo t, que no es el período, es un tiempo chiquito que tarda ahí desde acá, desde t igual a 0 hasta t. Claro. Sí. Bueno, ese tiempo es un tiempo chiquito porque estoy tomando tita chiquito, tita tendiendo a 0, tita aproximadamente 0. Entonces, Pedacito del círculo. hacer ese tita chiquito sobre un tiempo chiquito
es lo mismo que hacer el 2pi sobre el periodo. ¿Por qué? Porque la velocidad angular es constante en todo momento. Bien, bien, bien. Entonces, θ sobre t es W. Sí, Entonces, sí. acá aparece θ. Entonces, veamos lo siguiente. Si θ sobre t es W, o sea, si θ sobre t es W, o sea, W es θ sobre t, acordémonos que θ es aproximadamente 0 y el tiempo es aproximadamente 0, lógicamente. Si θ es muy chiquito, si son un t chiquito, a tiempo chiquito, ángulo chiquito, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, a un tiempo chiquito de rotación hay un ángulo chiquito que es θ. Si el t es el tiempo que tarda ir el cuerpo de acá a rotar acá, y θ es chiquito, esto lo hizo en una fracción de segundo, en un tiempo Casi chiquito. 0. Claro, casi 0. Por eso lo puse aproximadamente 0. Casi en 0 segundos hizo θ 0 grados. O sea, en un tiempo muy chiquito, en una fracción mínima de segundo, rotó una fracción mínima de ángulo. ¿Me explico? Bien. Bien. Sí. Todo aproximado. Entonces, yo lo que puedo hacer, pasar este t dividiendo, multiplicando acá. Me queda W por t igual a θ. Lo subrayo. ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a hacer es reemplazar este θ que obtuve, que es W por t, lo voy a reemplazar tácitamente acá. Bien. Cuando lo reemplace, me va a quedar una cosa interesante, muy interesante, digamos. ¿W al cuadrado te va a quedar? Sí, y ahí Bien. está apareciendo la formulita esa, la de la aceleración centrípeta. Me estoy adelantando. Voy a borrar esto del ángulo, pues ya está, esto ya fue. Sí, bueno. Entonces, muy bien. Acá en este cuadrito lo termino. Entonces, vuelvo a repetir. Este θ, que es chiquito, que es W por T, con un tiempo chiquito, lo reemplaza acá donde dice θ. Sí. Y me va a quedar módulo de BT2 menos BT1. Vamos a ponerlo así, si puedo escribir mejor. Aproximadamente igual, porque esto es todo aproximado, Obvio. a W por R por, y θ es W por T. Donde dice θ pongo W por T. Entonces pongo W por T. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bien. ¿Qué me quedó? Bueno, este T es un T chiquito, ¿no? Hay que tener en cuenta que T es un valor chiquito, para un ángulo chiquito de rotación. Bueno, este T que está acá multiplicando lo voy a pasar dividiendo al otro miembro. Y esto es aproximadamente igual a W por R por W. O sea, me queda W por W, W al cuadrado por el radio. Bien. Bien, bien. Ahora hay que observar bien el miembro izquierdo, este miembro. Yo estoy asumiendo que es una aproximación, que T es chiquito, que T es una fracción mínima de segundo. Para un ángulo de rotación θ también chico.
muy chico, tendiendo a cero, aproximadamente cero. Bueno, se supone que si este t es aproximadamente cero, Sí. esta diferencia que está acá, vectorialmente hablando, también es cero. Cero vector. Por eso le pongo una rosita aquí. Bien. Ese cociente parece, como en el análisis matemático, un cociente de infinitésimo, Claro, que nosotros lo conocíamos como la derivada. claro. Y eso es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. O sea, la derivada de la velocidad tangencial respecto al tiempo. O sea, esto que está haciendo las veces de la famosa derivada, que se pone así, de la velocidad tangencial en módulo, podríamos decir porque es en módulo, respecto al tiempo. Claro. Y esto no es otra cosa que la aceleración centrípeta, que nos da, con esta aproximación, W al cuadrado por el radio. Perfecto. ¿Y hacia dónde apunta? Ya lo dije desde el principio. Acá está. Aproximadamente apunta hacia el centro de la circunferencia. Que si t es chiquito, una fracción de segundo, y θ es chiquito, muy chiquito, yo puedo decir, en términos de límite, en términos de aproximación, por eso me quedó la derivada, puedo decir que este vectorcito azul es paralelo al radio y apunta hacia el centro del círculo. Y eso me da Bien. la aceleración centrípeta, que no es otra cosa que la velocidad angular al cuadrado por el radio. Ahí ya pero lo estoy copiando. Y ahí terminó el chiste de todo esto. Perfecto. Esta Ya lo fue copié. una aplicación que no utilicé, si bien hablé de una aproximación grosera, que estoy aproximándolo, que t tiende a cero, que θ tiende a cero, que t es aproximadamente cero, bueno, θ es aproximadamente cero. Pero esa aproximación que yo fui arrastrando me sirvió para resurgir viejos conceptos de análisis matemático, el que no lo sabe no importa. Si t tiende a cero, esta diferencia vectorialmente en módulo también tiende a cero, y con lo tanto me queda un cociente de infinitésimo, 0 sobre 0, y esto define, no es otra cosa, que la diferencia de velocidad dividido la diferencia de tiempo. Esto es como en cinemática, esto de la aceleración. Pero a términos prácticos, a términos teóricos, más bien a términos matemáticos, esto no es otra cosa que la derivada de la velocidad respecto al tiempo. O sea, la derivada del módulo de la velocidad tangencial respecto al tiempo, dicho en estos términos infinitesimales, pero esto nos hace acordar que cuando hacíamos la variación de velocidad dividido la variación de tiempo, en MRV lo hacíamos, y eso nos daba la aceleración. Bien. En términos más analíticos, más precisos, si t tiende a cero, esta diferencia tiende a cero, esto no es otra cosa que la derivada de la velocidad tangencial, módulo, y eso no es otra cosa que la aceleración centrípeta, que geométricamente apunta hacia el centro de la circunferencia paralela al radio. Bien. Bien, bien, bien. Ideal. Digamos, no hay más que agregar, que es esto. Si bien, bueno, uno puede ver un ejemplo, pero la idea tácitamente es esta, que la aceleración centrípeta es una aceleración radial que apunta hacia el centro de la circunferencia, Sí. a pesar de que la velocidad del movimiento rotacional tangencialmente y angularmente es constante en todo momento, porque esto es un movimiento circular uniforme. Uniforme significa velocidad tangencial constante y obviamente velocidad angular constante. Y así surge el concepto básicamente, sin utilizar el análisis matemático, a lo sumo hablé de aproximación que t tiende a cero y que θ tiende a cero, bueno, en un momento hablo de esas cosas,
surge fácilmente el concepto de lo que es la aceleración centrípeta y su fórmula, que es bien conocida en los libros. O sea, W al cuadrado por el radio, en realidad muchas veces la vi en los libros de física, uno lo vio en los libros de física, se lo mencionaron alguna vez, pero nunca supo de dónde sale. Sí, sí, sí. Sale de este esquema geométrico de ver un cuerpo rotando, describiendo un círculo, describiendo un ángulo θ en un leve tiempo, t segundos, que se aproxima a cero. Si t tiende a cero, este θ de rotación también es cero. Con esa aproximación deduzco geométricamente y analíticamente que este vector es paralelo al radio apuntando hacia el centro. Perfecto. Esta es la aceleración centrípeta que vemos cuando una bolita gira, o cuando estamos en un parque de diversiones y la montaña rusa hace boom, hace el rulito, ¿y por qué no me caigo? Bueno, la explicación del por qué no me caigo va a ser una cuestión dinámica, porque esa aceleración centrípeta, que es W al cuadrado por el radio, se compensa con la acción de la gravedad que me tira hacia abajo. Es como que yo al ser estar sentado en la montaña rusa, digamos, el carrito hace este rulo. Cuando hace el rulo, ¿por qué no me caigo? Bueno, porque la acción de esa fuerza centrípeta se compensa con la acción de la fuerza peso. Por eso quedo yo pegado al asiento. Claro. En realidad, cuando yo experimento esa fuerza pegado al asiento, no se llama aceleración centrípeta, se llama aceleración centrífuga. Centrífuga es cuando yo participo del movimiento. Claro, bien. que yo estoy en el carrito y yo siento una fuerza que me pega al asiento y que se compensa con la acción de la gravedad que apunta hacia abajo. Entonces como que quedo en suspenso, quedo quieto. Claro, porque centrífuga se escucha mucho más. Claro. Centrípeta en el clase común. Porque en realidad la centrípeta es cuando yo mido, como lo hice en el pizarrón, todo respecto de un sistema fijo de coordenadas. Es I. Claro. Cuando yo mido en un sistema fijo de coordenadas, como yo hice en mi exposición, la aceleración es aceleración centrípeta. Si yo estuviese acá montado dentro de la bolita, parado adentro de la bolita, pongamos que es una bola gigante, yo voy a sentir no una aceleración centrípeta, sino centrífuga. Centrífuga en el sentido que si yo estoy parado acá, voy a sentir una fuerza que me expulsa hacia afuera. Claro. Radial, una fuerza radial que me expulsa hacia afuera de la circunferencia. Esa fuerza está asociada, que es una fuerza centrífuga, que me expulsa hacia afuera, está asociada a lo que se llama la aceleración centrífuga. Pero es cuando yo estoy metido en el carrito, cuando estoy metido en el movimiento, cuando estoy metido con la cosa que está girando. Pero Claro. si yo lo mido desde aquí, paradito acá, tomando café, haciendo todo este cálculo, porque todo este cálculo que hicimos recién lo hicimos respecto a un sistema fijo de coordenadas x, y, se hago todo este cálculo respecto de un sistema de coordenadas fijo acá, donde estoy parado, la aceleración va a ser centrípeta, no centrífuga. Centrífuga va a ser si yo estoy metido acá adentro, tirando con la cosa. ¿Cómo pasa en los parques de diversión? La montaña rusa, o el famoso samba que gira y me expulsa hacia la periferia, hacia el círculo del disco. Entonces como que me pego al respaldo, digamos, de la butaca. Se tira para... Claro, tira hacia afuera. Y como me tira hacia afuera del disco, es una aceleración centrífuga, una fuerza centrífuga la que estoy diciendo. Claro. En cambio, el tipo que está abajo, que mide todo desde acá, de un sistema fijo de coordenada tierra, tomando café tranquilamente, observa que ese samba está girando así, y lo que va a calcular no es una aceleración centrífuga, porque él no siente ninguna aceleración de ese estilo, va a calcular una aceleración centrípeta. En realidad, la aceleración centrípeta y centrífuga en módulo es lo mismo. Bien. Lo que cambia es el concepto de que si estoy parado en un sistema fijo, lo que mido es una aceleración centrípeta. Si estoy parado dentro de la cosa que gira, mido lo que se llama lo mismo, este valor W al cuadrado, pero en vez de llamarse aceleración centrípeta, se llama aceleración centrífuga.
Genial. Bien. Y ese Bien, es bien, me el quedo. concepto final. Después, bueno, lógicamente, habrá que hacer ejercicios sobre esto, donde aparece la aceleración centrípeta y donde aparece la fuerza centrípeta. Lógicamente, la fuerza centrípeta es esta, la aceleración centrípeta es esta, W al cuadrado por R, pero si quiero escribir la fórmula, lógicamente, de la fuerza centrípeta, lo que hay que hacer simplemente es multiplicar por la masa a este valor. Si yo hago masa por aceleración centrípeta, me va a dar la fuerza centrípeta. O sea, lo único que tendría que hacer es multiplicar por la masa este factor, este valor. Si este Anoto, valor lo multiplico por la masa, me da la fuerza centrípeta. claro. O sea que, si se ve, el reflejo, no sé, Sí, la se ve, fuerza, ¿eh? ahí se ve, ¿no? Sí. La fuerza centrípeta no es otra cosa que masa por la aceleración centrípeta. O sea, fuerza centrípeta es masa por W al cuadrado por el radio. Y vuelvo a repetir, este valor también es lo mismo para la fuerza centrífuga. La única diferencia es la posición donde estoy ubicado. Si estoy parado en un sistema de coordenadas fijo, es centrípeta. Si estoy con la cosa que gira acá adentro, es centrífuga. Pero el valor numérico es exactamente el mismo. Masa por W al cuadrado por el radio. Bien. Y la aceleración centrífuga también vale lo mismo que la centrípeta, W al cuadrado por el radio. Lo que cambia es la ubicación. Si estoy en un sistema fijo, es centrípeta. Si estoy en el sistema que rota, es centrífuga. Pero el valor numérico es W al cuadrado por radio para la aceleración centrípeta y masa por W al cuadrado por radio para la fuerza centrípeta. Bien. Y la aceleración centrípeta, perdón, también se Sí. mide con metros por segundos cuadrados, ¿verdad? Sí, las unidades son las habituales. La aceleración siempre va a quedar en metros sobre segundo cuadrado. La fuerza va a quedar en newton, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. O sea, las unidades son las de siempre. Bien. Las unidades son las de siempre. La aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Esto que es la fuerza, la fuerza centrífuga, centrípeta, depende de dónde esté parado, es la masa que se mide en kilogramos. Este W al cuadrado se mide en 1 sobre segundos al cuadrado y el radio se mide en metros. Entonces me va a quedar kilogramo por 1 sobre segundo al cuadrado por metro. Pero Bien. 1 sobre segundos al cuadrado por metro es metros sobre segundos al cuadrado. Claro. Metros sobre segundo al cuadrado por kilogramo es un newton. Newton, sí. O sea, las unidades son las mismas de siempre. Bien. Cambia la Y física. en algún problema, más o menos, a ver, un ejemplito chiquito de cómo qué me podrían pedir en un problema práctico de esto. Sí, se puede hacer un problema, se puede ver, lo podemos hacer y ya con Uno esto se puede ver un ejemplo. Se pueden ver muchos ejemplos y por ejemplo hay un ejemplo de la guía que podemos hacer, que es el problema de una mesa que está agujereada en el centro y hay una cuerda que una cuerda que une a dos cuerpos, uno está apoyado sobre la mesa y está girando, y el otro está suspendido debajo de la mesa y hay que calcular la velocidad angular necesaria para que de alguna manera el cuerpo de abajo se mantenga suspendido, o sea, no se mueva. Ay, Eso es fácil. qué difícil suena. Pero es una estupidez, no es fácil. Calcular eso es fácil y sale. Lo podemos hacer. Sí, lo podemos hacer. Vamos a hacerlo en otro video, seguramente. Ahora lo que voy a hacer es esto, corto y hago ese problema que estoy diciendo. Sí, así no es tan largo este. Así no se hace tan largo el video. Se descarga esto. Y bueno, Dale. como a todos, esperen el próximo video donde voy a hacer un ejemplo donde aplicaremos la fuerza centrípeta.
en esencia. Ideal. Pero la idea es haber entendido de dónde sale, con este argumento geométrico sencillo, con esta aproximación ideal, donde t tiende a 0 y θ tiende a 0, es un ángulo chiquito de rotación, a través de un tiempo pequeño de rotación, pero sale así, fácil, con trigonometría, sin recurrir a análisis matemático en su profundidad, tomando en cuenta que este triángulo es un triángulo rectángulo, entre comillas, aproximadamente, y con esa aproximación, que al principio parece muy grosera, porque esto no es un triángulo rectángulo, pero podría aproximarlo a un triángulo rectángulo si este θ es suficientemente chico en un tiempo suficientemente chico. Si yo tomo el θ suficientemente chico en un tiempo suficientemente chico, esto aproximadamente es un triángulo rectángulo. Y lo cual, utilizando la famosa propiedad del seno del ángulo, que es el lado opuesto al ángulo, y tomando como hipotenusa BT2, me quedó que el lado opuesto, que es esta flechita azul, el lado opuesto al ángulo de θ es esta diferencia en módulo, aproximadamente como el módulo de BT2, que estoy tomando, como lo estoy tomando como hipotenusa, por el seno de θ. Cuando hago eso, como yo sé que esto lo hago en un tiempo infinitesimal, t en una fracción mínima de segundo, implica que θ sea muy chiquito, tomando θ muy chiquito, yo aproximo seno de θ a θ. Pero tomo como θ. Cuando hago eso, ahí gané. Porque lo que tengo que hacer es reemplazar acá donde dice seno de θ por θ. Reemplazo, o sea, acá pongo θ, acá hice el cálculo, puse θ, acá puse W por R, y θ se puede poner como W por el tiempo, o sea, la velocidad angular por el tiempo. Cuando pongo eso acá, acá está el cálculo, me queda W por R por W por T. Todo esto a tiempo chiquito. Entonces me queda W por W, W al cuadrado, por el radio. El T chiquito, que está multiplicando acá, lo paso dividiendo, y me queda un cociente infinitésimo. Y esto, como hacíamos en MRV, es la variación de la velocidad sobre la variación de tiempo, me da la aceleración. Pero en términos infinitesimales, si esto tiende a 0 y esto tiende a 0, no es otra cosa que la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que es la aceleración, que en este caso es la aceleración centrípeta. Que apunta aproximadamente, bueno, ahora y apunta con la mejor precisión, si t y θ tiende a 0, apunta con la muy buena precisión hacia el centro de la circunferencia en forma paralela al radio. Esa aceleración es la aceleración centrípeta. ¿Qué es centrípeta? Si lo miro desde el punto de vista de un sistema de coordenadas. Y es centrífuga si yo me paro con la cosa rotando. Pilota. Listo, Ese es perfecto. el resumen final. Excelente. Lo que hay que hacer son problemas, y los problemas que van a venir de dinámica circular son muy sencillos. Hay que hacer de ese que está ahí, pero hay otros problemas, por ejemplo, de una goma de borrar que se para en un disco de esos discos de vinilo viejos, Claro. pide la velocidad angular mínima para que se desprenda o para que no se desprenda. Después hay problemas, por ejemplo, de los ciclistas que hacen un peralte. Generalmente en las pistas de carrera, los ciclistas en algún momento se inclinan así, sobre una pista. Bueno, pide calcular cuál es la velocidad angular mínima para que el ciclista no se desprenda de la ruta. Bueno, hay que utilizar, obviamente, el coeficiente de rozamiento estático y la fuerza de rozamiento estático máximo también ahí. Bueno, esos son los problemas que aparecen con circular, y después problemas que tienen que ver con el péndulo famoso, que es un movimiento oscilatorio, que también es un tipo de movimiento circular, pero no es uniforme porque el péndulo es así. Va y vuelve, va y vuelve. Cuando va, acá alcanza la velocidad cero. Cuando vuelve, baja con mucha velocidad. La máxima velocidad la va a alcanzar acá abajo. Después sube, se frena, y de vuelta, cae y sube. O sea, acá obtiene velocidad cero, y cuando llega acá abajo, alcanza la máxima velocidad. Obviamente que ahí la velocidad tangencial va variando en un péndulo. Entonces no es movimiento circular uniforme.
Sin embargo, existe igual la aceleración centrípeta, que está dada por esta forma. En el caso del péndulo también existe la aceleración centrípeta. Perfecto. Bueno, entonces me voy despidiendo de este video, y si querés hago ese, y así queda más claro, y ya bueno, la clase Dale. que viene se Después extiende haciendo hago yo ejercicio, así como para tener una modelo. idea de cómo es claro, y ya de ahí arranco. Dale, lo propongo, Dale, lo hago en el próximo video, que va a servir para hacer otros ejercicios, y después habrá que seguir practicando estos ejercicios. obvio, sí, sí, Estoy perfecto. hablando de la goma pegada al disco, del ciclista que tiene un peralte en la pista, o del péndulo, esos problemas, y ya casi circular se agota, porque más de circular no hay. Lo que va a venir de circular, por ejemplo, de lo de la montaña rusa, va a venir el problema de energía. Con problemas de energía vamos a ver el tema del Claro, rulo que hace la montaña rusa, pero eso es a futuro, claro. Así que me perfecto. despido, espero que les haya gustado, y bueno, véanlo de nuevo todas las veces que sea necesario para entender el concepto de aceleración centrípeta, y ahora en el próximo video vamos a seguir haciendo problemas. Chao.